Bien, en este caso lo que vamos a hacer es comenzar con lo que es la electrofisiología cardíaca. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque cuando nosotros vamos a hablar del corazón, el proceso de eyección de la sangre y todo ello, está mediado por ciertas condiciones eléctricas, electrofisiológicas, que van a permitir la excitabilidad de estas células cardíacas, que van a ser los cardiomiocitos, para que al final estos puedan realizar la función de contracción. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la electrofisiología cardíaca, es necesario hablar de la anatomía de esta o cómo es que se va a distribuir. Entonces vamos a tener lo que son las aurículas y los ventrículos, siendo esta la aurícula derecha, esta la aurícula izquierda, este el ventrículo derecho y esta el ventrículo izquierdo. Entonces, se dice que de la aurícula derecha, específicamente de la unión de esta con lo que es la vena cava superior, se da origen a lo que es el nodo sinusal. De este nodo sinusal es de donde va a venir básicamente la señal. Es el marcapaso, el que va a dar toda la señal que se va a continuar con el nodo auriculoventricular. Pero este va a conectarse por ciertas fases, como por ejemplo con lo que son las vías internodales. Entonces, estas vías internodales van a ser anterior, media y posterior. Y ahora, si comienza en la aurícula derecha, ¿qué pasa con la aurícula izquierda? Resulta que este nodo sinusal también manda una señal a la aurícula izquierda para que de aquí también baje. Este es el haz de Bachmann. Muy importante. Ahora, siempre deben haber estos, pero hay ciertas circunstancias en las que incluso puede haber otra vía que conecte rápidamente. Eso hace que básicamente tengamos ciertos problemas con esta conducción, porque este orden natural de lo que son las vías internales del nodo sinusal, vías internodales y nodo auriculoventricular, este nodo auriculoventricular tiene la propiedad de un retraso fisiológico. Eso quiere decir que naturalmente la velocidad con la que está yendo se va a reducir en este punto, como para esperar a que la sangre en realidad que se encuentra en este punto de las aurículas toda pueda llegar al ventrículo, que pueda llenar el ventrículo, da ese tiempo para que después se mande la señal y esto puede eyectar y que esta sangre pueda salir. Entonces, después de seguir esta vía del nodo auriculoventricular, va a seguir con lo que es las de His, que va a tener dos ramas que se van a dividir, e incluso estas dos ramas, la rama izquierda se va a dividir en dos. ¿Ok? Y de esta segunda rama, o sea, la rama izquierda, después de todas estas ramas de las de His, van a dividirse en lo que son las fibras de Purkinje, que van a ser al final las que van a tener mucho más contacto. Y después de esta, básicamente, a lo que es el cardiomiocito no especializado, que va a ser básicamente el que solo se centra en lo que es la contracción. Entonces, hablando un poquito más de esto, es que nosotros vamos a tener este nodo sinusal que básicamente se va a dar tras la unión con la vena cava superior. Las vías internodales anterior, media y posterior y el haz de Bachmann. Después vamos a tener el nodo auriculoventricular, que como decía, va a tener un retraso fisiológico. Este retraso fisiológico se va a deber a dos componentes muy importantes según el Boro: al anillo auriculoventricular y a esta corriente de calcio, porque resulta que esta corriente de calcio está en el nodo auriculoventricular y en el nodo sinusal. Pero esta corriente de calcio tiene una característica muy importante: el tiempo para que ésta pueda generar una señal, una despolarización, es mucho mayor. Por ende, y aparte necesita como de un estímulo. Ese quiere decir que antes de esta ya haya algo que ya haya despolarizado. Entonces, como que
Es un toque final nada más. Esta necesita de algo para que esta pueda permitir la entrada. Entonces normalmente por eso le antecede la señal de lo que es la corriente de sodio, para que de alguna manera vaya despolarizando y que la corriente de calcio pueda funcionar de forma correcta y mucho más rápida. Pero en el caso de los nodos sinusales no tenemos esto. Entonces básicamente la corriente de calcio tiene que verse con la situación sola. Y sí, se demora más tiempo, pero igual lo hace. Y esto básicamente, este tiempo que se va a demorar, el más tiempo que se va a demorar esta, es decir, más tiempo, nos va a servir para que la sangre completamente que está por acá pueda pasar acá. Y que después, una vez que ya pase la señal, por aquí, por lo que es el haz de His, y se pueda despolarizar y pueda tener contacto con los cardiomiocitos, se pueda contraer, pero que se eyecte toda la sangre. Entonces, eso es lo que básicamente sucede. Para eso nosotros tenemos que tener ciertas condiciones específicas. Primero recordar la histología, que es muy importante. Las células cardíacas son un tipo de células medias apantalonadas, como que así, y tienen sus pantaloncitos. Y estas van a tener algo curioso, que van a tener discos intercalares, que las van a unir con otras células cardíacas. Estos discos intercalares van a estar compuestos por canales que les van a permitir conectar de tal manera a estas células con otra para que puedan funcionar como un sinsitio. ¿Y a qué me refiero con funcionar como un sinsitio? Básicamente es funcionar como uno solo, como si todas estas células fueran un conjunto. Porque imagínense qué grave sería si solo esta parte se contrae y esta no. Entonces solo esta parte se contrae, entonces no toda la sangre podría salir. Es por ello que nosotros necesitamos hablar de las células cardíacas como un sinsitio, como un todo, y siempre tienen que pensar así. Y es por ello que necesitan los discos intercalares, que van a estar compuestos por diferentes uniones. Dentro de ellas, por ejemplo, las uniones de hendidura, que nos van a permitir el transporte de esto. Y aquí, por ejemplo, tenemos estas estructuras y tenemos básicamente la importancia de los discos intercalares, que van a, por ejemplo, contener ciertas uniones, que por ejemplo los discos intercalares no solo son así, sino que también son de costado. Entonces, vamos a tener uniones que van a ser, por ejemplo, desmosómicas, que unen a dos células, y también uniones de hendidura, que básicamente estas uniones de hendidura van a ser mucho más funcionales, porque estas uniones de hendidura, como lo vamos a poder ver acá, estas son las uniones de hendidura. Estas uniones de hendidura nos van a permitir el transporte, por ejemplo, de iones. Y al permitir el transporte de iones, también hablamos de las corrientes iónicas que traen consigo. Entonces, muy importante estas uniones de hendidura. Pero también las desnosómicas, porque nos aseguran que estos estén ahí, pegaditos, uno con otro. Bien, ahora, vamos a ver acá ciertas características que tiene la transmisión de lo que vendría a ser las corrientes intracelulares y iónicas. Por ejemplo, vamos a tener que nosotros tenemos una cierta cantidad de canales. Estos canales pueden ser, por ejemplo, de sodio o de calcio, que van a permitir ciertas corrientes. Y al mismo tiempo hay como un boom, por ejemplo, en la célula A. Esta célula A tiene que pasar a la célula B mediante uniones de hendidura y esto a la célula C. Porque recordemos que para que, por ejemplo, se dé canales de calcio, necesita un estímulo de canal de sodio. Y como yo tengo un estímulo de canal de sodio, bajo un estímulo de lo que es la A. Una célula A que me estimula la célula B y después esta célula B que me estimula la célula C y así. Pero entonces, si básicamente del estímulo de la A va a depender la B y que de la B va a depender la C, básicamente todo depende de la A. Eso quiere decir que el estímulo de la A tiene que ser lo suficientemente alto para que pueda pasar de una célula B a una célula C y no termine simplemente en una célula C, sino que pueda pasar a la célula D y demás. Ahora, como se ve acá, el voltaje va a tener que ir variando. Comenzamos con algo fuerte, pero a medida que va
llegando a más células, va disminuyendo. Es importante considerar esto. Y también cómo llegan a interaccionar todos estos. Por ejemplo, ya yo tengo una base que va a ser como mi chispa, mi desencadenante, que va a ser lo que me va a inyectar la A. Pero también después de eso, la A me va a hacer que yo pueda trabajar con lo que vendría a ser, esta A me va a ayudar a trabajar con lo que vendría a ser los canales, me va a ayudar a abrir los canales. Esto me va a generar una corriente intracelular. Y esta corriente intracelular va a pasar, por ejemplo, a la C y demás. Y en estas mismas corrientes intracelular puede ser tanta que puede salir hacia afuera. Entonces puede formar una corriente capacitativa. Hay ciertas características en este tipo de transporte. Por ejemplo, que como estamos viendo acá, estamos hablando de un impulso eléctrico a través de unas uniones de hendidura. Estas uniones, entonces, esto básicamente nos va a permitir tener un acoplamiento de excitación y contracción, porque básicamente esas uniones de hendidura nos van a permitir formar un sinsitio, es decir, todas las células que sean como uno solo. Entonces, ¿de qué depende el impulso eléctrico? Si estamos hablando de las hendiduras, naturalmente, de las uniones de hendidura. ¿Pero qué ejerce las uniones de hendidura? Las uniones de hendidura también pueden generar una resistencia. Entonces, a mayor resistencia va a haber menor impulso eléctrico. Pero si la unión de hendidura tiene menor resistencia, el mayor va a ser el impulso eléctrico. Algo muy importante también es la diferencia de voltaje. Por eso es importante ejercer un gran voltaje porque la otra célula no tiene. Entonces, mientras mayor voltaje sea, esto puede transmitirse a A, B, C, D y demás. Pero, ¿qué pasaría si yo le doy, por ejemplo, una cantidad de voltaje pequeña? Por ejemplo, esta, al iniciar, digamos, no le doy tanta cantidad. Entonces, lo que sucede es que esta solo me va a poder transmitir a A y a B. Se va disminuyendo la cantidad de voltaje. Es por eso que de esto depende el impulso eléctrico. Ahora, algo muy importante también es que la electrofisiología de las células nos va a generar ciertas propiedades del corazón. Ejemplo, el cronotropismo, que está muy relacionado con lo que serían los latidos por minuto que llega a tener el corazón, que son entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, este camino, ¿no? Del nodo sinusal, después al nodo auriculoventricular, a las de His, fibras de Purkinje y fibras musculares. Esto por las diversas vías internodales, cuando hablamos de, por ejemplo, la base derecha, y el haz de Bachmann, cuando hablamos de la parte izquierda. ¿Ok? Después el nodo auriculoventricular, que va a tener, por ejemplo, un retraso fisiológico. El haz de His, que se va a dividir en dos ramas, las fibras de Purkinje, que al final van a conectar con las fibras musculares. Este nodo sinusal va a tener ciertas características muy importantes. Ejemplo, la corriente Fanny, porque el nodo sinusal es nuestro marcapaso. ¿Qué quiere decir marcapaso? Que sin ejercer nada, esta tiene como una parte basal. Está constantemente trabajando. ¿Ok? Es la parte base. Entonces nosotros vamos a tener esta corriente Fanny que nos va a permitir que nuestro corazón no se pare, tenga una corriente de reposo, o sea, tenga una cantidad de corriente eléctrica de reposo y que ésta permita que nosotros básicamente todo el tiempo nuestro corazón no se pare en ningún momento. Ahí es cuando vamos a hablar de la corriente Fanny, que va a estar mediada por este HCN, que no es más que es un canal. Se dice que, no se tiene muy bien conocido esto, pero se dice que esto se abre y libera cloro y este cloro va a permitir que acá, por ejemplo, se ingrese el sodio. ¿Ok? Esta corriente Fanny nos permite a que nuestro corazón nunca pare. Por eso es que nuestro potencial de acción, por ejemplo, como el ejemplo que tenemos de un potencial de acción de nuestro marcapaso, va a ser así, como de una aleta
Se dice que incluso es como la de una aleta de lo que sería un tiburón. Entonces, y de alguna manera, si lo comparamos, efectivamente se parece mucho a la aleta de un tiburón. Y resulta que es de esta forma, ¿no? Y hay algo curioso, no es como todas las demás. O sea, no es como todas las demás que tienen una fase de acá, se excita, hay muchos que dicen, y se repolariza, ¿no? Algo así. O por ejemplo, como los demás, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, básicamente, acá tiene la despolarización, el par, la meseta, la repolarización, y la repolarización se termina como en un punto basal y después de ahí se va. Pero acá si te das cuenta, no es que... Y de nuevo vuelve. Entonces, si te das cuenta, acá nunca es que llegue a un punto de reposo, ¿no? Y eso se dice ¿por qué? Porque básicamente se despolariza, ok, se va repolarizando y al momento de repolarizar, la célula siente este momento cuando se está queriendo hiperpolarizar, por ejemplo. Y lo que hace es abrir estos canales, los HCN. Y estos HCN permiten la entrada de sodio, es decir, la despolarización nuevamente. La despolarización de sodio y en este caso calcio. Entonces permiten la despolarización de la célula y con ello que no se llegue a un periodo de reposo, que vuelva a otro. Y otra parte de otra aletita de tiburón. Ay, qué feito mi dibujo. Bien. Ahora, vamos a tener entonces que esto sigue ciertos patrones. Ejemplo, cuando hablamos de HCN, vamos a hablar que va a entrar el calcio y el sodio. Pero después, en la fase de despolarización como tal, va a entrar calcio. Y en la fase de repolarización va a salir el potasio. Y en un momento que ya se está sintiendo la repolarización o la hiperpolarización, se abre este canal HCN y permite que se dé la corriente Fanny o IF. Entonces, muy importante allí considerar que hay canales tipo calcio de diferentes tipos. Ejemplo, T, que usualmente es patológica, pero también esta parte de lo que son los nodos. Ahora, hablando de los mismos nodos, pasamos a lo que es el nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular es el mismo, pero tiene, como les menciono, acá también, por ejemplo, tenemos la corriente de calcio y acá también tenemos la corriente de calcio, que es esta, que como tal es más lenta porque normalmente lo que necesitaría es sodio antes del calcio, es una corriente de sodio antes del calcio que básicamente es como que prepare o que ya despolarice de alguna manera. Y también el anillo auriculoventricular. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de las fibras de His, las fibras de Purkinje y las fibras musculares, vamos a ver que estas tienen como un esquema base que está por acá, una forma de onda típica. En líneas generales, nosotros vamos a tener una fase 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3 y una fase 4. En la fase 0 va a entrar lo que es el sodio, es decir, va a despolarizar. En la fase 1 va a bloquear los canales de sodio, es decir, ya no va a crecer, no va a depolarizar, y va a salir una corriente transitoria de potasio. Pero se va a parar, una corriente transitoria, o sea, en un poco tiempo. Después el calcio vuelve a entrar, haciendo que esto se mantenga una meseta. Y después finalmente ya se da por completo lo que es la repolarización. Y se llega a este punto, del cual básicamente vamos a tener como que un SEM, ¿no? Una corriente de reposo, que básicamente está mediada por NSX, que es un canal, y sodio-potasio. NSX que va a intercambiar, básicamente va a eliminar calcio a cambio de sodio, y acá se sale sodio y va a entrar el potasio. Pero lo vamos a explicar mucho más bonito aquí, en esta
onda típica. Entonces, vamos a tener aquella onda típica que básicamente, como os he mencionado, tenemos fase 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a tener canales de sodio, que sí tenemos diferentes tipos. En el corazoncito, vamos a hablar del NAP 1,5 y 1,4, aunque el 1,4 también está en músculos. Aunque no parezca el dibujo, este es un músculo. Entonces, el sodio ingresa y acá también se da la parada de sodio, que es la fase 1, y se abre el canal transitorio de potasio. Después, una parte es el calcio, que va a entrar en la fase de meseta. Tip para esto: cuando tenemos trastornos de calcio, vamos a tener trastornos de meseta. Y curiosamente, ojo con esto, esto puede llegar a modificar el EKG, que ya lo vamos a ver más adelante. Cómo lo modifica, cuáles son estos cambios y cómo nos podemos dar cuenta. Tip para esto es que el canal de calcio, en este caso, es el de meseta, es el calcio canal tipo L. Importante esto porque muchas veces se pregunta en los procesos de NAM y demás. Entonces, y la T generalmente es para tejidos especializados, ejemplos nodos, o también en secciones, por ejemplo, de músculos, o sea, cardiomiocitos básicamente para la eyección, pero en procesos patológicos, T de patológicos. ¿Ok? Y acá vamos a hablar de lo que es esta regulación, cómo se llega al SEM, a lo que es el potencial de reposo, potencial de membrana. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que tenemos NSX, pero este NSX va a depender altamente de la bomba de sodio-potasio, porque la bomba de sodio-potasio lo que va a hacer es sacar 3 sodios, meter 2 potasios, y lo que va a hacer estos 3 sodios van a generar una gradiente. Esta gradiente lo que va a hacer es hacer trabajar al NSX, que sea de esta manera. Los sodios van a entrar y un calcio sale. De esta manera se va a dar esto, la salida del calcio. Y con la salida del calcio que tenemos, con menos calcio tenemos menor contracción. Porque recordemos que el calcio entra acá en la fase de meseta para la contracción. O sea, yo en meseta tengo la contracción del músculo. Básicamente hace la entrada del calcio para que después de esta se dé la contracción. ¿Okay? Entonces no es como que en ese mismo momento, sino que permite la entrada y sí, después de la entrada de esto se puede dar. Entonces, en base a esto, vamos a ver ciertas características que se tiene dentro del punto de lo que es despolarización y todo esto. Es decir, los potenciales que vamos a tener. Porque es necesario entender qué es despolarización, qué es repolarización. Y vamos a verlo con este ejemplo. No es de una célula cardíaca. Parece neuronal. Parece que es un potencial de acción neuronal. Entonces, tenemos un potencial de membrana. También tenemos un potencial de equilibrio, un potencial de membrana en reposo, una despolarización, una repolarización y un potencial umbral. Cuando hablamos de este, básicamente va a estar en un estado de reposo. O sea, es un potencial de membrana normal. El umbral va a ser básicamente hasta dónde puedes llegar para, despolarizarte. ¿Ok? Por ejemplo, hasta antes de esto puedes recibir un estímulo A, pero no te despolarizaste porque no pasaste el umbral. Un estímulo B, tampoco pasaste. Pero un estímulo C que tan solo toque, te despolarizas. Entonces, lo que pasa con despolarizarse básicamente es que las cargas cambian. Normalmente vas a tener negativo, 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 positivo, 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 ¿no? Entonces la célula, la membrana está negativa. Pero ¿qué sucede? Con la entrada de ciertas sustancias, por ejemplo, el sodio, el calcio, que tienen carga positiva, lo que van a hacer es cambiar esto. ¿A qué? A un positivo, positivo. Esto es lo que genera la despolarización. Esto es despolarización. O sea, la polaridad que normalmente tenías
despolarización. No, ya no está normal. Hasta que llegas a un punto cumbre. De aquí comienza la repolarización, que es básicamente volver al estado de zen, al estado normal, es decir, de positivo de nuevo a negativo, que es a donde yo estaba. Y esto generalmente se da por la salida de estas cargas positivas, pero normalmente no salen estas cargas positivas, sino que sale el potasio, porque el potasio es abundante en el medio interior. Y es por eso que sale el potasio en la repolarización. Ahora, esta repolarización puede permitirnos llegar al potencial de membrana, pero a veces hay una hiperpolarización, es decir, que pasa ya también el potencial de membrana, o sea, más abajo. Y esto genera un periodo refractario, que el periodo refractario puede ser absoluto o relativo, que ya lo vamos a ver más adelante. Esto se va a regular obviamente con las bombitas sodio, potasio y demás. Entonces, básicamente, si volvemos al ejemplo de las fases, vamos a ver que tenemos 4 fases. Pero aquí, por ejemplo, son 4 fases. De las 4 fases. Entonces, las 4 fases del potencial de acción dependen, uno, de lo que vendría a ser el tiempo, varía con respecto al, por ejemplo, al tipo de cardiomiocito. ¿Por qué? Porque cada tipo de cardiomiocito puede tener diferente número de canales. Y si yo tengo diferente número de canales, imaginemos esto, yo tengo mayor canales de sodio y de calcio. ¿Qué pasa? Me despolarizo más rápido. El tiempo que yo hago para este potencial de acción es mucho más rápido. Ahora, entonces, eso se explica porque básicamente cuando tengo un potencial de acción y la propagación rápida, ¿cuándo puedo tener esto? Cuando tengo mayor cantidad de canales de iones que me permitan el ingreso rápido, pues no del sodio y el calcio. Pero también cuando tengo un menor umbral. Imaginemos que este umbral es así, ¿no? Pero que imaginemos que el umbral esté acá. Los estímulos de los que estábamos hablando, A y B, por ejemplo, que normalmente no llegaban a este umbral porque era muy alto, ahora sí llegan. Entonces, ¡pam!, se despolariza, ¡pam!, se despolariza. Menor umbral, más despolarización. Y estos canales que nos van a ayudar, por ejemplo, el calcio, el sodio, pero también estos uniones de hendidura que nos van a permitir conectar una con otra para formar este sinsitio. Entonces, cuando nosotros sabemos hablar de las corrientes, vamos a hablar básicamente de las corrientes de sodio, de calcio, de potasio y la corriente IF, básicamente en nodos. Ahora acá. Principales corrientes de membrana cardíaca. Corrientes de sodio, calcio y potasio. Dentro de esto, algo muy importante que se debe recordar es siempre, por ejemplo, lo que son los inhibidores, que pueden ser, por ejemplo, anestésicos locales. En cuanto al sodio, al calcio va a ser nifedipino, también al verapamilo y hay otro más que está por acá, por ejemplo. Ahora, esto, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la gradiente, hablábamos de la dependencia del NSX de la bomba sodio y potasio. Hay ciertos medicamentos que van a bloquear esta bomba sodio y potasio. Es decir, ya no hay salida de sodio. Y si no hay salida de sodio, no hay que puede entrar. Y por ende no sale el calcio. Y si no sale el calcio, hay una mayor cantidad de calcio adentro. ¿Y qué hace el calcio? Mayor contracción y mayor conducción. Eso es muy importante. Ahora, no solo hay sustancias que hacen que se incremente estas cantidades de calcio acá, sino que hay sustancias que hacen que se disminuya, bloqueando estos canales de calcio y que bloquean también o por ende la corriente de calcio. Ejemplo, el nifedipino, el verapamilo y el diltracen. 2 de esos están el nifedipino y el verapamilo. Y ahora en cuanto a lo que es las corrientes de potasio, que vamos a ver que van a ser repolarizantes y que van a ser de diferentes tipos. Ejemplos, sensible a ATP. Cuando tenemos menor, por ejemplo, cantidad de ATP, lo que van a hacer es activarse el SUR1 y el SUR2. O cuando tenemos, por ejemplo, la proteína G
activada por acetilcolina. Ahí vamos a hablar de cómo ciertos factores pueden acelerar la frecuencia cardíaca o disminuir la frecuencia cardíaca, generando, por ejemplo, que en este caso tengamos más latidos del corazón o menos latidos del corazón. Estos van a ser básicamente mediados por los canales tipo Kirk, que son básicamente de potasio. ¿Y qué hacía el potasio? Repolarizaba. ¿Y qué hacía también? Hiperpolarizaba. Y cuando se hiperpolariza es mucho más difícil despolarizar. ¿Ok? Entonces, viendo este punto, vamos al hecho de cómo modificar esta frecuencia cardíaca. Mediante el estímulo de parasimpático o simpático. Cuando tenemos más parasimpático, disminuimos los latidos del corazón. Pero si es simpático, es más. Imaginemos nada más un ejemplo. Estás en la calle y te intentan robar. Entonces, generalmente la reacción que muchos pueden tener, depende del tipo, digamos es correr, ¿no? Correr para que no te alcance. Para tu correr que no te alcance, necesitas que tus músculos tengan una correcta irrigación. Es decir, la sangre que les está viniendo ahorita no es suficiente, ¿ok? En menor cantidad de sangre. Pero entonces le dices, oye, algo pasa, no tengo que tener poca sangre porque si no, no voy a poder correr. Entonces, más corazoncito. Es por eso que te puedes recordar, simpático acelera el corazón y parasimpático disminuye. Es decir, estás haciendo meditación y tus latidos son mucho más lentos, puedes sentirlos incluso. Entonces, estos pueden modificar a los nodos sinusales y nodos auriculoventriculares. ¿Cómo? El ACH tiene mucho contacto con lo que serían los canales Kirk, los canales de potasio dependientes de proteína G. Estos canales Kirk lo que van a hacer es hiperpolarizar. Entonces, ¿qué pasa? Que la van a volver hasta este punto. Entonces, imagínate llegar desde este punto al umbral que está acá. O sea, es mucho más difícil que cuando estás acá. Eso es lo que hace. Entonces, al no poder llegar, tampoco puedes hacer contracción, porque no haces la despolarización, no mandas la señal, no permites que ingrese el calcio, el calcio, por ejemplo, para que se dé la contracción. Entonces no se da. Se da más lento. Por ende, la frecuencia cardíaca cae. Entonces ya no de repente no va a ser de 60 a 100, puede ser 50, por ejemplo, ¿no? Y el simpático básicamente acelera. Eso es lo que básicamente tenemos ahora. Y ahora vamos a ver cómo es que estas diferentes señales nos van a permitir definir qué cantidad de latidos podemos tener. Ejemplo, el nodo sinusal va a tener una velocidad de conducción de 0.05 que nos va a permitir tener una cantidad de latidos por minuto de 60 a 100. Las vías auriculares de 1 y el nodo auriculoventricular de 0.05. Pero usualmente incluso suele ser de menor velocidad. Hay otras fuentes que dicen que incluso es de menor velocidad. Por eso la cantidad de latidos por minuto disminuye. Eso quiere decir que sí, yo puedo tener un problema con el nodo sinusal por A o B situaciones, tengo una enfermedad cardíaca. Entonces el que me va a reemplazar es el otro nodo. ¿Pero este nodo podrá cumplir lo mismo que yo hago? No. Este va a tener un desempeño menor, pero aún puede. ¿Qué pasaría si ya otra enfermedad, otro infarto, no tengo nodo auriculoventricular? El haz de His. Pero el haz de His es necesario saber que la velocidad es tan poca que en este caso lo que puede generar es que se haga como una energía, como algo basal, pero en realidad ya no sirve para mucho. Muchas veces, a unos días, ya no puedes más y terminas muriendo. Eso es básicamente lo que sucede cuando hablamos de lo que son la electrofisiología cardíaca, pero la primera parte. ¿Por qué? Porque también tenemos otras partes, porque la electrofisiología cardíaca es mucho más que solo esto. Es más compleja y tiene algunas otras ciertas partecitas más, pero estas son las generalidades.